Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un domingo más a otro rolario y hoy con un rolario para mí muy esperado. Pero ahora vamos con eso. De momento simplemente os comentamos que os traemos el suplemento, el nuevo módulo de Vaesen, Cárpatos míticos, que es el segundo suplemento regional sobre Vaesen. Vaesen, ya sabéis, este juego de terror ambientado en países nórdicos en el siglo XIX, donde se conjuga y se mezcla la industrialización con el antiguo folclore de todo ese territorio, un juego que a mí me apasiona, un juego que se ha convertido por méritos propios en uno de mis juegos favoritos. Tengo todo lo que han sacado de Vaesen, tendré todo lo que saquen de Vaesen y es un juego que me entusiasma. Vaesen fue, os decía, basado en el folclore escandinavo, pero también muy basado en las ilustraciones de un grandísimo ilustrador que es Johan Egerkrans. Hizo un libro llamado Vaesen, un libro de ilustraciones, donde ilustraba en un libro enorme ilustrado, que creo que no ha salido en España, todas estas criaturas del folclore. Y a raíz de ahí, pues salió el juego de rol, publicado por Fria Ligan, un juego magnífico, ya os digo, países escandinavos, la sede de, digamos, la organización que estudia y combate cuando es necesario. Estos países está en Suecia, en Uppsala, pero como el concepto es tan rico, ha salido varios suplementos, concretamente suplementos regionales. Uno que ya os comentamos aquí, en las Islas Británicas, donde, bueno, todos los folclores y mitologías pasamos de Escandinavia a las Islas Británicas, a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, y ahora hacemos lo mismo con los Cárpatos, con Centro Europa. Ay, yo os digo que ha sido posiblemente uno de los módulos que más he esperado en mi vida. Pocos suplementos me han causado más ansiedad porque salieran que estos Cárpatos míticos. Y pues oye, mezclando Vaesen, que es uno de mis juegos favoritos, con el tema de los vampiros, que ha sido desde mi infancia algo que ha estado siempre muy a mí, me ha encantado siempre esa temática, juntos. Vaesen en los Cárpatos. Y yo pensaba, para mí, esto va a ser lo mejor que ha hecho la humanidad. Y me decía una vocecita así como Lisala, no exageres. Yo pensaba, dime algo mejor, el Renacimiento. Yo pensaba, no, esto va a ser mejor. Y oye, es un suplemento muy bueno, pero tal vez no sea lo mejor que ha hecho la humanidad. Es cierto que las expectativas son malas consejeras, son muy traicioneras, y es posible que yo lo abracé con una sensación de, pues ya digo, esto va a ser el mejor suplemento de la historia de los juegos de rol. Yo iba de verdad con esas expectativas, yo me puse ahí el límite y dije, esto va a ser el mejor suplemento de la historia de los juegos de rol. Pensaba yo así modestamente, ¿eh? Tampoco me quería venir arriba. Y oye, insisto, es un buen suplemento, es notable altísimo como todo lo que hace Free Ligan, pero me ha faltado algo, me ha faltado esa pequeña chispa que lo convierta en algo, pues en algo magistral, en algo que, no sé, que supusiera algo más que un suplemento. Iba a decir que un simple, pero no, rebobino, supusiera algo más que un suplemento. Vamos con ello. Vamos con calma. Os digo las partes de los que se compone este módulo y os voy diciendo qué me ha parecido en cada uno de estos apartados. Empezamos con un repaso, una descripción de lo que son los Cárpatos míticos, donde va a estar ambientado el juego, qué territorios vamos a explorar en este juego con los personajes. Por cierto, es un suplemento, hace falta el Vaesen, el juego básico, hace falta. Esto simplemente es solamente un suplemento regional. Con esto solo no juegas, por si acaso ya alguien se lo podía imaginar. Pero retomo el hilo, si es que alguna vez hubo alguno o habrá alguno. Lo que llaman los Cárpatos míticos, la ambientación, el territorio, hay una descripción no muy tampoco profunda,
todo esto, pero el fallo. Lo que he hecho a faltar es que es una descripción histórica. No es muy amplia, es breve, y simplemente nos pone en contexto en el auténtico follón que es este territorio y que ha sido siempre. Hay multitud de pueblos, lenguas, religiones, idiomas, alfabetos, historia. Hay pueblos que han estado bajo el dominio de un territorio, luego de otro. Las entidades nacionales, a falta de un término mejor, han ido variando. Un mismo pueblo, una misma ciudad, puede ser ucraniano, polaco, húngaro, rumano, etc, etc. A lo mejor exagero un poco y no ha sido todas las cosas a la vez, pero para que os hagáis una idea. Y que además, primero desde Napoleón cuando trata de combatir el absolutismo y llevar las ideas de la Revolución Francesa enfrentándose a las monarquías absolutas, de aquella manera, porque cuando se habla de imperio napoleónico ya tiene poco de el espíritu de la Revolución Francesa, pero aún así yo no sé si lo he contado alguna vez, pero yo me declaro afrancesado en ese momento. Me he declarado pro-napoleónico. Napoleón, oye, invadió España. Entonces, pues sí, en España tenemos esta visión romántica de la guerra de la independencia, pero realmente los enemigos de Napoleón son las monarquías absolutas. Prusia, Rusia, España, Austria, y contra esos ejércitos absolutistas es contra lo que se enfrenta Napoleón, contra los que lleva la guerra a Europa. Bueno, pues Napoleón consiguió el efecto contrario, es decir, el levantarse contra el invasor hizo que el espíritu nacional latente en esos pueblos pues se avivara. A eso le sumamos el Renacimiento, le sumamos lo que llaman los historiadores la primavera de los pueblos y tenemos pues eso, un hervidero de naciones, de poblaciones que aspiran a ser nación, porque además estamos metidos en un momento en el que los viejos imperios todavía no han muerto. Y aquí tenemos el imperio prusiano, más tarde conocido como imperio alemán, dominando parte del territorio, el imperio austriaco, luego estará el imperio austrohúngaro, cuando ya se anexione Hungría, pero todavía es el imperio austriaco controlando gran parte de este territorio, imperio ruso por el este, incluso imperio turco. Todos estos imperios con la idea de no exactamente someter, porque en fin, daría para mucho debate el concepto de imperio, pero bueno, sí englobar a todas estas entidades, uy, que se me cae el vampiro, en un imperio con unas leyes unificadas y comunes para todos, y este hecho de que, por ejemplo, Praga, que es el punto clave de la ambientación, esté bajo dominio austriaco, eso va a ser importante. Las nacionalidades, los idiomas, los húngaros, que se reconocen como húngaros, húngaros. Ahora os digo entre nosotros, por si acaso. Tengo una confusión tremenda entre Checoslovaquia y Hungría. Y me diréis, ¿qué tiene que ver Checoslovaquia con Hungría? ¿Qué tiene que ver Praga con Budapest? Pues oye, con eso de que es imperio austrohúngaro y Checoslovaquia, con eso a mí se me cruzan los cables. Y ahí cuando algo se te cruza para décadas. Y yo llevo décadas con estas cosas cruzadas que me tengo que parar a pensar si hablo de Checoslovaquia, hablo de Austro-Hungría. Me pasaba hace mucho con... no tiene nada que ver, pues yo os lo cuento, con dos modelos de los 90, con Cindy Crawford y Claudia Schiffer, que yo las confundía en una sola entidad. Y me costaba mucho, cuando quería referirme a una de ellas, separarlas. Pues aquí me pasa algo parecido. El caso es que tenemos al imperio austriaco aquí dominando el territorio y el sentimiento de querer escindirse o querer demostrar tu propia cultura, tus propios orígenes, tu propia historia dentro del imperio es algo patente. No se hace un hincapié tremendo en esto, no es un impedimento para jugar con personas de distintas naciones, todo lo contrario, la sociedad en la que están, los PJs, ya hablaremos de ella en un instante, acepta austriacos, alemanes, checos, húngaros, lo que sea, porque es una sociedad abierta. Pero bueno, se puede jugar un poquitín con este elemento histórico tan importante de esta zona. Pero lo que os decía, es una visión muy histórica. Hecho a faltar que nos vayan dando pequeñas leyendas de cada zona, pequeñas ideas de partida, que nos vayan dando algo que nos meta en el mundo de Baesen y no en los Cárpatos históricos.
Pero oye, es un decir. Te describen bastante bien Praga, que es de hecho la ciudad donde va a estar situada la sede de la organización que investiga y oculta Baesen, la rama de los Cárpatos, va a estar en Praga. Y además viene un mapa de la zona. Tiene un mapa muy bonito, hecho por el equipo de cartógrafos, ilustradores, responsables de los mapas de Dragon Bane, y es un mapa realmente chulo. Además siempre es bonito sacar mapas a la mesa. Luego tener cuidado, como dijimos el otro día, con la comida y demás, pero siempre es muy bonito. Eh, esta, este historicismo, esta falta de pequeñas chispas de folclore, de leyendas, de ganchos para partida, se hace un poquitín así, no pesado, porque a mí como me encanta la historia, me encanta concretamente esta etapa y concretamente este territorio, pues a mí me ha parecido muy interesante, pero que he hecho falta esa pequeña palanca que active tu imaginación en pos pues, de la ambientación del juego. Pero bueno, empezamos con los Cárpatos míticos, no tan míticos, incluyendo la descripción de Praga. Luego llegamos a la sociedad. En esta ocasión la sociedad se llama Pravda, que significa verdad en bastantes lenguas eslavas, no sé si en todas, pero bueno, Pravda es una palabra común en lengua eslava que significa la verdad. Curiosamente fue el periódico oficial del régimen soviético durante los años de duración, y nos cuentan cómo esta sociedad está cita en lo que llama la Puerta de la Pólvora, un edificio histórico en Praga que ahora está habilitado para la sociedad. Esto tiene así, pues, a ojos del público, un tono un poco multicultural, donde se trata precisamente de unificar un poquitín culturas y demás, se anima a todo el mundo que venga a la sociedad, pero es más pequeñita. Así que las reglas más pequeñitas que el castillo que hay en Uppsala, que eso es enorme y que no se conoce, y que gran parte de la gracia de la metatrama del Baesen sueco es ir descubriendo qué pasó con la sociedad, por qué la sociedad se vino abajo, por qué han desaparecido sus miembros, por qué Linnea está en el psiquiátrico, no nos cuenta nada, por qué hemos heredado este castillo, y con las llaves vamos abriendo cosas nuevas según van avanzando con los puntos de experiencia. Esa parte que me parece flipante de Baesen, aquí, bueno, como ya está en el Baesen original, pues no han repetido. De hecho, la sociedad Pravda no tiene secretos, no tiene misterios. Eres una sociedad que es más que nada una excusa para que los PJ se unan y para que, oye, mira, nos llega una carta de un sitio a un pueblo, vamos a investigar. La sociedad Pravda, más que nada, sirve esa función de cohesión de PJs. Lo han dejado abierto para que sea tu Pravda, para que tú te inventes lo que quieras. Ojo, pero he hecho a faltar la riqueza absoluta para generar partidas que tenía el castillo Gillenkriegs, creo que se llamaba, en Uppsala, el ir descubriendo lo que pasó con la sociedad, con el castillo, eso lo he hecho un poquito en falta. Aparece una nueva profesión, que es la de cazavampiros, que creo que la voy a enseñar, a ver si la encuentro. Pero curiosamente, me hace gracia que no te lo pone en ningún apartado separado, como reglas o demás, ¿no? Te están hablando de la sociedad de Pravda y de repente toma, cazavampiros. Bueno, como veis, el dibujo es impresionante. Y oye, una profesión de cazavampiros ya bien vale un suplemento. Y de aquí pasamos a lo que para mí es el meollo del libro, lo que realmente le otorga su valor, que son los Vaesen. Vienen un montón de Vaesen de la zona, desde Baba Yaga, pasando por distintos tipos de vampiros o no muertos, Vampir, Strigoi, Varkolak, no en vano. Este suplemento también está basado en un libro de Eckerson que se llama Undead, los no muertos. Así que los no muertos tienen bastante peso en el bestiario, porque hay muchas leyendas distintas prácticamente en cada zona. La idea de vampiro varía, es distinta. De hecho, el propio Varkolak, que da lugar al Burdolak en algunos territorios, el vampiro más clásico, al Varkolak en este momento. El Varkolak da lugar también al Brucolaco, que es una especie de mezcla entre vampiro y hombre lobo, cuando todavía las leyendas no estaban muy separadas. Aparece, como no, estamos en Praga, aparece el Golem, aparece, creo que he dicho Baba Yaga, ¿verdad? ¿He mencionado? Pues no ha habido repetición porque me he dado cuenta. Y los dibujos son asombrosos, pero asombrosos. Os enseño alguno. ¿Qué narices? ¿Qué pasa? Me he unido aquí.
Empezamos con, mirad, a Baba Yaga, pero voy a apartar al vampiro un segundito. Perdóname, señor vampiro, enseguida vuelvo con usted. Baba Yaga, montada en su mortero, impulsada por el mango del mortero. Y creo que le falta aquí la escoba. Ah, no, está aquí. La escoba que va barriendo detrás, borrando todas sus huellas. Baba Yaga es una de las criaturas, yo creo que más aterradoras del folclore, mezclando brujería con vampirismo, con un montón de... Mira, os pongo solo algunos, no quiero poneros todos. El Babai, una especie de hombre del saco del territorio. El vampiro, el hijo del vampiro con humanos. Que luego, por cierto, el pobre tuvo una esperanza de vida más pequeña que un humano y al palmar se convierte en vampiro. Y os pongo solamente, bueno, las rosalcas rusas. Precioso el dibujo. Os pongo solo dos más, no quiero tampoco... el típico vampir, que es yo creo que el vampiro más clásico, lo han colocado en este monstruo del bestiario. Y el que os decía, el Barcolac, mezclando el conceptos de no solo vampiro y hombres lobos, sino en algo más, porque cuando el Barcolac alcanza un nivel de poder concreto, acaba mordiendo y devorando el sol y la luna, lo que nos engloba, por cierto, y por supuesto con Fenrir de la mitología nórdica. Esta parte es estupenda, me ha encantado leer todos y cada uno de los Vaesen, son originales, además estamos menos acostumbrados a conocerlos y eso va a impedir bastante el metajuego. Pasaba, por cierto, algo parecido con el Vaesen original, muchas criaturas eslavas, perdón, del norte, no me sale la palabra que estoy buscando, como el otro día no me salía Señores de Gloria, pues ahora mismo se me acaba de olvidar la palabra que estaba buscando, que hace referencia a pueblos, a pueblos del norte. No se puede llegar a viejo, queridos amigos y amigas. Os decía, eso era menos conocido y eso hacía que pues hubiera poco metajuego. Aquí pasa lo mismo. Hay Vaesen que nunca hemos conocido, que son menos conocidos. Habrá gente que, por supuesto, los conociera al dedillo, pero son menos conocidos y eso va a hacer que tanto los personajes como los jugadores se las vean y se las deseen para combatir a estos Vaesen. Y luego vienen 3 partidas, que además las 3 están muy bien, las 3 partidas. Empezamos con una titulada Un tratado de sangre, que yo creo que es la partida que todos nos esperábamos encontrarnos. Un día llega a la sociedad una carta de un noble en Transilvania que les invita a su castillo porque hay algo que está matando a sus aldeanos. Todavía estamos en los antiguos imperios, todavía son señores feudales, todavía hay súbditos. El señor feudal, a cambio de tributos, tiene que proteger a los suyos. Y el señor feudal, el noble en el castillo, no sabe muy bien a qué enfrentarse y llama a la sociedad. Y bueno, no quiero estripar mucho. Aquí hay bastantes juegos de facciones, como suele ser habitual, por cierto, en Vaesen, pero solamente por llegar a Transilvania en pleno invierno, por cierto, llegar a un valle perdido, el castillo medieval, con alguna zona reformada, otras no, el pueblo que vive, de la gente que vive abajo, toda esta atmósfera es la típica pele de vampiros y oye, y mola muchísimo esta primera partida. La segunda partida cambia bastante el tono y la ambientación, porque nos vamos a Leópolis, hoy día Ucrania, pero antiguamente parte de imperios y parte de otros de otras entidades nacionales que usaba el término antes así de manera un poco no azarosa, pero para no meternos en más berenjenales. Esto es una antigua prisión que fue un convento hace cientos de años. Y bueno, pues está pasando algo y el alcaide de la prisión pide ayuda a la sociedad. Ha habido muertes horribles en la prisión y además una extraña enfermedad se va propagando. Más vale que me expliquen rápido porque además una granizada va a encerrar a los PJs en la prisión. Una partida muy original, muy bien planteada y que además, claro, nos presenta un Baesen menos conocido y a ver qué narices es esto a lo que nos enfrentamos y a ver cómo toreamos con ello. Y la tercera, El secreto del Maharal, ambientada en Praga, en la ciudad de Praga, llena de todo tipo de, yo os decía antes, culturas y personas.
algo está asesinando ciudadanos que además no tienen ninguna relación entre ellos, ni por etnia, ni por clase social, ni por idioma, ni por nada, y lo está aplastando con una fuerza demoledora. Yo creo que casi cualquiera puede llegar a plantearse, bueno, Praga, una fuerza demoledora, ya creo que ya sé que Bayesen está detrás, y seguramente, pero hay que buscarlo, encontrarlo y combatirlo, que eso ya no va a ser tan fácil. Y aquí todo lo que es el caldo de cultivo, el hervidero, que es Praga, está muy bien llevado porque además esto está a punto de estallar una revuelta en Praga que puede acabar bastante mal. Las partidas de Bayesen siempre tienen una cuenta atrás, lo Baesen y los distintos grupos van a lo suyo, y si los PJs no lo impiden, pues acaban consiguiendo sus objetivos. Iba a decir con eróticos resultados, pero no es el caso. El caso es que las partidas también están muy bien. En resumida cuenta, ¿merece la pena? Pero ¿cómo no merece la pena? Mira qué portada más bonita. ¿Es cierto que no es lo mejor que ha hecho la humanidad? Pues no es lo mejor que ha hecho la humanidad. Pero la edición de Baesen me gusta tanto, con el tacto que tienen las portadas, con el tono amarillo pergamino de las hojas y el tacto de las hojas, los dibujos de Egerkrans. La edición de Devir están siendo estupendas en, en traernos Baesen a España, y todo lo que saquen de Baesen yo me lo voy a pillar. ¿Que le eche falta algo que lo convierta en un paso por encima de un suplemento notable, alto, sobresaliente? Pues sí, he hecho en falta ese algo. He hecho en falta ese algo que haga que prenda mi imaginación además de la primera página, como así me pasó con el Baesen original, o como me ha pasado con otros suplementos que siempre he dicho que para mí uno de los mejores suplementos de la historia de los juegos de rol es el Cazadores de Libros de Londres para el rastro. Eso es abrirlo y hacer cabeza. ¡Pumba! Ya está, estoy en otro mundo. He hecho falta esa pequeña chispa de genialidad. Pero aún así, el entorno es muy sugerente y está bien descrito en pocas páginas. La parte de Baesen es estupenda. Tiene una profesión de cazavampiros. Vienen 3 partidas en esta zona. Muy buenas las 3 y además bastante diferentes. Que eso también es de agradecer. Así que pues oye, sí merece la pena este Baesen, estos Cárpatos míticos, donde bueno, vais a explorar con la sociedad Pravda qué parte de verdad y de razón en las antiguas leyendas y en las supersticiones. Que oye que sí, que está bastante bien. ¿Qué narices? Está muy bien, hombre. Vamos a no quedarnos con este saborcito de boca que a lo mejor puede haber quedado un poquito de... No es... No es, pero es. Así que vamos a definirlo así con esta frase. No es, pero es. Así que yo creo que con esto ¿no? decimos todo. Muchas gracias por estar ahí. Ha sido un poco más cortito a lo mejor, quién sabe. Rolario, pero como siempre agradecido de que estéis ahí con todos nosotros, dándonos todo lo que nos ofrecéis. Creo que no he conectado todavía ningún mensaje del vídeo pasado, a ver si cuando suba en un par de días empiezo a contestar mensajes anteriores y me pongo con los nuevos. Voy con retraso. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si me pongo al día con los comentarios. Lo he dicho, que muchas gracias por ser tan buena gente y que nos vemos aquí en otro horario. Gracias y que se os quiere un montón.